Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su lugar de confianza para estar al día con los chismes más jugosos y las sorpresas más grandes. Hoy tenemos una noticia que, créanme, nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón un poquito acelerado. Prepárense porque vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, así como lo leen, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos el 20 de noviembre de 2025. Es difícil empezar a procesar todo esto, ¿verdad? Las redes sociales están echando humo, los foros de fans están que arden y nuestras redacciones han sido un torbellino de especulaciones y confirmaciones. Lo que les vamos a contar hoy es algo que nadie vio venir, algo que redefine por completo el panorama de nuestras parejas favoritas del mundo del entretenimiento. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, quiero hacerles una invitación especial. Si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Denle al botón rojo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más fresca y veraz del universo del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia que sacude el panorama mediático, la que ha puesto a temblar a más de uno, es la confirmación oficial de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, la pareja que conquistó el corazón de millones de fans alrededor del mundo, la pareja que tantas veces vimos desfilar juntos, con miradas cómplices y sonrisas que prometían un futuro eterno, ha decidido tomar caminos separados. Y no se trata de un rumor fugaz, ni de una especulación sin fundamento. La información nos llega directamente de fuentes muy cercanas a ambos actores, y lo que es más importante, ha sido confirmada de manera implícita por ambos lados, aunque con la discreción que caracteriza a estas figuras públicas. Es importante recordar el fenómeno que representaron Hande y Kerem. Desde su incursión en la serie Senkalkam, su química traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real. Los fans, que los bautizaron cariñosamente como Hanke, vivieron cada momento de su relación como si fuera propia. Celebraron cada aparición pública, cada viaje juntos, cada gesto de amor que compartían en redes sociales. Se convirtieron en el epítome de la pareja perfecta, la que todos queríamos emular. Sus seguidores se involucraron tanto que se generó un auténtico movimiento global, con fanclubs en todos los rincones del planeta, creando fanfics, editando vídeos y, en definitiva, construyendo un universo propio alrededor de su amor. Era una conexión casi simbiótica entre los actores y su audiencia, alimentada por la narrativa de la serie y amplificada por la magia de las redes sociales. La noticia de su separación, por lo tanto, ha sido un golpe devastador para muchísimos de sus seguidores. Entiendo perfectamente la decepción y hasta la tristeza que muchos pueden sentir en este momento. Es natural cuando uno se apega a las historias de amor de sus ídolos, cuando uno deposita sus esperanzas y sueños en ellos. Pero como siempre decimos en este canal, la vida real tiene sus propias dinámicas, y a veces, las historias de amor más intensas también llegan a su fin. No podemos vivir a través de las relaciones de los demás, por muy inspiradoras que parezcan. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre los motivos de esta ruptura? Aquí es donde la cosa se pone un poco más delicada. Como mencioné, las fuentes son prudentes y buscan proteger la privacidad de ambos. Sin embargo, lo que ha trascendido es que la decisión no ha sido repentina, sino más bien el resultado de un proceso de reflexión y de diferencias fundamentales que, con el tiempo, se han vuelto insalvables. No se habla de terceros en discordia, ni de grandes escándalos. Más bien, se apunta a una evolución personal de cada uno, a objetivos vitales que han empezado a divergir. Es posible que las exigencias de sus exitosas carreras, que los mantienen constantemente viajando y bajo el escrutinio público, hayan añadido una presión adicional a su relación. A veces el éxito profesional, aunque sea algo deseado, puede ser un terreno difícil para cultivar el amor. La constante movilidad, los rodajes en diferentes países, las giras de promoción, todo esto desgasta las relaciones, incluso las más sólidas. Hande Erçel, conocida por su belleza y carisma, ha estado en un momento de gran proyección internacional. Sus proyectos en el extranjero se han multiplicado, y está explorando nuevas facetas de su carrera actoral. Se rumorea con fuerza su participación en producciones europeas y americanas de gran calibre, lo que la mantendría alejada de Turquía durante largos periodos. Por otro lado, Kerem Bürsin, siempre enérgico y apasionado, también ha estado enfocado en consolidar su presencia en la industria y en desarrollar proyectos personales.
Ha expresado en diversas ocasiones su interés en la producción y en emprender proyectos que vayan más allá de la actuación pura, buscando un mayor control creativo. Es natural que al crecer individualmente las prioridades y las visiones de futuro puedan distanciarse. Sus aspiraciones profesionales y personales, aunque ambas admirables, parecen haber tomado rumbos que en este momento son difíciles de conciliar. Es importante recordar también que a pesar de su noviazgo público, ambos han mantenido ciertos aspectos de su vida privada con una notable discreción. Si bien compartían momentos de su día a día, no daban detalles íntimos de su relación, lo que ahora les permite afrontar esta separación con una cierta dignidad y sin caer en la exhibición innecesaria. Esta actitud, aunque frustrante para quienes desean saberlo todo, es admirable y respeta los límites de su intimidad. Han sabido navegar la fama sin perder completamente su espacio privado, y eso, en sí mismo, es un logro digno de reconocimiento. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará ahora? ¿Veremos a Ande y Kerem trabajando juntos en el futuro? ¿Podrán mantener una amistad? Estos son interrogantes que solo el tiempo responderá. Lo que sí es seguro es que ambos actores seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Son profesionales talentosos y dedicados, y su futuro individual en la actuación es prometedor. Han demostrado su capacidad para conectar con el público y para entregar actuaciones memorables. Su talento individual no se ve mermado por la finalización de su relación sentimental. Este es un momento crucial para analizar la naturaleza de las relaciones en el mundo de la fama. Como la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden influir en la dinámica de una pareja. Ande y Kerem fueron, para muchos, el reflejo de un amor de cuento de hadas. Ahora su separación nos recuerda que incluso los cuentos de hadas más bellos, en la vida real, tienen sus desafíos y sus finales, que no necesariamente son trágicos, sino simplemente parte de la evolución humana. Las relaciones son complejas, y el foco constante de la atención pública puede ser un factor de estrés significativo. Hemos visto muchas reacciones en las redes sociales. Algunos fans han mostrado un apoyo incondicional a ambos, entendiendo que su felicidad individual es lo más importante. Expresan mensajes de ánimo y les desean lo mejor en sus proyectos futuros. Otros, por supuesto, están desolados y no terminan de asimilar la noticia. Hay lágrimas virtuales, mensajes de incredulidad y hasta cierta nostalgia por lo que fue. Es un abanico de emociones y todas son válidas. Lo que sí les pedimos a todos es que respetemos la privacidad de Ande y Kerem en este momento. Han tomado una decisión importante y necesitan espacio para procesarla sin el asedio constante de los medios y del público. La empatía y el respeto son fundamentales en estos momentos. Recordemos que su relación comenzó bajo los reflectores, pero también tuvo momentos genuinos de conexión y afecto. Nos regalaron muchas alegrías, muchas risas y muchas esperanzas. Es importante quedarnos con lo positivo, con los recuerdos bonitos que construyeron juntos y que compartieron con sus seguidores. La serie Senkalkapm seguirá siendo un hito en sus carreras y en la memoria de sus fans, y su química en pantalla será recordada por siempre, independientemente de su situación personal actual. La magia que crearon como pareja en la ficción y en la vida real es algo que permanecerá. Analicemos un poco más la magnitud de esta noticia. No es un actor o actriz que se separa, es la pareja que se convirtió en un fenómeno cultural. Ande y Kerem no eran solo dos actores enamorados, eran un símbolo. Un símbolo de que la magia de la pantalla podía trasladarse a la vida real. Un símbolo de que las parejas jóvenes y exitosas podían encontrar el amor y mantenerlo. Ahora, esa ilusión se ha roto para muchos. Pero, ¿es realmente una ilusión rota, o es simplemente la aceptación de que las relaciones son complejas y mutables? La vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa, es también una vida de trabajo, de sacrificios y de decisiones difíciles. Pensemos en otras parejas famosas que han pasado por rupturas. Madonna y Guy Ritchie, Brad Pitt y Angelina Jolie, o más recientemente Taylor Swift y Joe Alwyn. Cada separación, por más dolorosa que sea para los involucrados, también nos enseña algo sobre la naturaleza del amor, del compromiso y de la individualidad. Y en el caso de Ande y Kerem, su ruptura nos lleva a reflexionar sobre la intensidad de la conexión fan-celebridad, sobre cómo llegamos a sentirnos parte de la vida de quienes admiramos. Esta conexión, si bien puede ser muy gratificante para los artistas, también puede generar expectativas que a veces chocan con la realidad.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Ander Zell y Kerem Bürsin son dos personas con un talento innegable y una proyección internacional que no se detendrá. Sus carreras seguirán floreciendo, y estoy seguro de que nos seguirán sorprendiendo con nuevos proyectos y actuaciones. La vida, después de todo, continúa. Y para ellos, este es un nuevo capítulo, un capítulo que, aunque diferente a lo que imaginábamos, tiene el potencial de ser igualmente gratificante y exitoso. Son jóvenes, talentosos y con una gran base de seguidores que los apoyará en sus proyectos individuales. Ahora, para resumir brevemente lo que hemos estado analizando. La noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento hoy, 20 de noviembre de 2025, es la confirmación de la ruptura entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Tras un periodo de especulaciones, la decisión se ha hecho pública, señalando diferencias personales y vitales como la causa principal, sin involucrar terceros ni escándalos mayores. Si bien esta noticia ha causado sorpresa y decepción entre sus seguidores, es importante recordar la complejidad de las relaciones, especialmente en el mundo de la fama, y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Ambos actores, con sus carreras prometedoras, seguirán siendo figuras relevantes en la industria. Hemos desglosado las implicaciones de esta noticia, la reacción de los fans y la importancia de respetar su privacidad. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por compartir este momento de análisis con nosotros. Su compañía es fundamental para nuestro canal. Me encantaría saber sus opiniones sobre esta noticia. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Andy y Kerem? ¿Les ha sorprendido? ¿Creen que podrán mantener una amistad? ¿Consideran que las presiones de la fama influyeron en su decisión? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Queremos leerlos y debatir juntos. Sus aportaciones enriquecen nuestras discusiones y nos ayudan a crecer. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su like es una muestra de apoyo invaluable. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos para que nadie se quede fuera de esta importante noticia. Que la información llegue a todos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y, por supuesto, mucho más espectáculo. Hasta la próxima.